Vengan, acompáñenme, acá les platico. En el área de la salud siempre es difícil establecer un diagnóstico, especialmente si no se sigue una secuencia lógica y sistemática, que clásicamente se inicia en una buena anamnesis, continúa con una buena exploración y se completa con las pruebas complementarias del diagnóstico más adecuado. La anamnesis es extraordinariamente importante en la patología traumática del aparato locomotor, especialmente en la reproducción del mecanismo desencadenante de la lesión, y muy en particular en la recreación de cómo estaban situadas en el espacio las extremidades y los segmentos implicados en ese momento. Ay, ya me cansé del brazo. La exploración física sigue teniendo también la mayor importancia en la patología del aparato locomotor, como en el resto de las especialidades. Además, exploración física en contra de lo que podría parecer no es algo estático, sino que está en continua expansión. La investigación clínica y biomecánica va introduciendo constantemente nuevos test para valorar lesiones articulares y periarticulares. Las pruebas complementarias de las que hoy en día se hacen tanto abuso han de servir para confirmar o descartar el diagnóstico clínico, nunca como generadora de ellas mismas del diagnóstico. Hablando del mismo diagnóstico, muchos profesionales y también cada vez más número de enfermos han sido convencidos por la propaganda mediática de la tecnología y creen que en el futuro inmediato serán las máquinas y no los fisioterapeutas los que con pocos datos brindarán el diagnóstico. Aunque así fuera, cosa poco probable, el contacto personal entre el fisioterapeuta y el paciente, la exploración física con criterio y precisión, seguirán siendo insustituibles porque tiene un efecto terapéutico en el mismo y porque además tiene un rédito diagnóstico mucho más importante que el uso discriminado de la tecnología. La utilización exagerada de los métodos diagnósticos debe, entre otros motivos, el cada vez menos tiempo destinado a la consulta y a la pérdida consiguiente de hábitos, escuchar al paciente, y a la esperanza de aquellas nuevas tecnologías diagnósticas que suplan todas estas cuestiones con mayor eficiencia. Nuestra época de atención al enfermo también ha disminuido. Por esto, la manera más adecuada de evitar estudios innecesarios es volver a confiar en el juicio clínico basado en las buenas exploraciones físicas. Pero para ello, el fisioterapeuta necesita tiempo suficiente para su consulta y que su trabajo sea reconocido mediante unos honorarios adecuados. Hay que volver a darle importancia a poner la mano sobre el enfermo o sobre el paciente y buscando los puntos dolorosos y aplicar las maniobras específicas en que se muestra en este video. Por ejemplo, llegar a buena orientación diagnóstica que minimice la necesidad y la dependencia de las exploraciones complementarias. Esto no solo aumenta la confianza del paciente, sino que además hará disminuir el costo sanitario tan elevado que en la actualidad existe. Bueno, vamos a seguir hablando sobre conceptos básicos en el área de la salud, y clásicamente la exploración física se divide en 4 partes y tiempos bien diferenciados. El primero sería la inspección, el segundo la palpación, el tercero la percusión y el cuarto auscultación. Las 2 primeras son fundamentales en el aparato locomotor, mientras que las otras 2 son poco útiles en esta patología y solo se necesitan en muy raras ocasiones, por lo que han sido eliminadas y sustituidas. ¿Por qué creen? Pues por la valoración muscular y las pruebas específicas para cada segmento estudiado en este video. Se hará hincapié también en la alineación y, cómo no, en la movilidad articular. La inspección es la primera y a menudo más importante parte de la exploración del aparato locomotor, tanto por su capacidad descriptiva como por su inmediatez cognitiva, y es útil tanto en la estática como en lo particularmente de manera dinámica.
en los movimientos del enfermo, por ejemplo, o del paciente, como lo quieras mencionar. La observación de dichos pacientes, cómo anda, cómo se levanta en la silla de ruedas o cuando se desviste, pueden ser de gran utilidad en esta materia. Un examen de la piel nos informará de la presencia de manchas, como de escaras, de incisiones quirúrgicas o de simplemente de la presencia de una piel fina. Por inspección veremos también si hay atrofias musculares, masas, inflamaciones locales, derrame articular o deformidades que necesiten mayor atención en la exploración de la zona afectada, así como si hay una vasculación pélvica o una diferencia de la longitud de las extremidades inferiores, por ejemplo. La palpación es el estudio de las diferentes partes del organismo presionado sobre él. Habitualmente hablamos que la palpación se realiza con los dedos. La palpación tiene varios objetivos, pero en el aparato locomotor el más importante es que sirve de orientación para presionar los puntos de mayor dolor, es decir, para interpretar o localizar los síntomas que presenta el paciente o el enfermo, como lo quieras llamar. Además sirve para verificar la continuidad o no de determinadas estructuras anatómicas como los ligamentos del tobillo, el tendón de Aquiles, así como para valorar un aumento de la temperatura local en una inflamación traumática, por ejemplo, o en una infección en comparación con el otro lado, ¿no? Con tu otra extremidad. La palpación sirve también para evaluar las estructuras neurovasculares, especialmente los pulsos arteriales o los puntos de atrapamiento de un nervio periférico. La palpación será cuidadosa y permitirá detectar no solo puntos óseos o articulares dolorosos, sino también, como hemos dicho, cambios de la temperatura cutánea, contracturas musculares, derrame sinovial y la presencia de masas quísticas y tumorales. Naturalmente, y dado que los puntos de palpación son innumerables, en este video solo se describen aquellas estructuras palpables más asequibles y útiles para el fisioterapeuta en su práctica. Si hablamos de alineación, describe las relaciones de una estructura o segmento corporal en relación con las otras. Ah, esos perros. Las alteraciones de las alineaciones pueden ser congénitas o del desarrollo o adquiridas, y a menudo la distinción entre una variante de la normalidad y la anormalidad es un poco arbitraria, déjenme decirles. Si hablamos sobre las alineaciones axiales, se refiere a las relaciones longitudinales entre los segmentos y suele utilizar los términos varo y valgo. Por ejemplo, en la rodilla, el geno valgo se refiere a que el fémur y la tibia forman un ángulo cuyo vértice se acerca a la línea media, mientras que el geno varum, el fémur y la tibia forman también un ángulo cuyo vértice se aleja de la línea media, o sea, todo lo contrario. Y el otro sería la alineación rotatoria, que se refiere a la relación de los segmentos de una extremidad alrededor de un eje longitudinal, es decir, en un plano horizontal. Tradicionalmente, la movilidad articular se ha valorado en los tres planos de movimiento que corresponden a los tres planos del espacio. ¿Y cuáles son estos? Sagital, coronal y horizontal. Cada uno describe un par de terminología o de términos que sería flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. No hace falta decir que este sistema de análisis es otra simplificación de la compleja movilidad posible en muchas de las articulaciones del cuerpo humano. Por ejemplo, el hombro y la cadera serían unos claros ejemplos. La movilidad es posible en una infinidad de variantes de los planos, lo que se conoce como movimientos de circunducción, mientras que en otras es difícil hacerla entrar en el sistema de los tres planos del espacio, y por esto tiene otros términos descriptivos. El panadero con el pan. La valoración muscular. Finalizamos con una serie de pruebas de valoración de los músculos principales que mueven la articulación o articulaciones descritas. Tradicionalmente,
La fuerza muscular se ha valorado por la escala de Kendall o Love, como lo quieras llamar, también se puede utilizar esa, que la gradúa de 0 a 5. Por ahí les pongo una imagen por si no la conocen o no la recuerdan. La fuerza muscular varía enormemente entre los diferentes individuos en función de muchos factores como sería la edad, el sexo o el grado de desarrollo muscular también tiene que ver mucho. Por lo que el examinador o tú como terapeuta tendrás que tener en cuenta estas variables en el momento de hacer cada valoración, así como circunstancias locales como el dolor o la inflamación en una articulación o la reproducción del dolor cuando se efectúan ejercicios de resistencia o resistidos como en los casos de las tendinitis o contusiones o rupturas musculares. Si hablamos sobre la extremidad superior, tenemos que empezar a hablar sobre lo que es el hombro, la articulación glenohumeral, que se caracteriza por su extraordinaria posibilidad de movimientos, lo que permite al ser humano dirigir su elemento más preciado, o sea, la mano, hacia cualquier dirección. Esta movilidad, sin embargo, viene compensada por su falta de inestabilidad. El hombro es de las articulaciones mayores la más potencialmente inestable de todas. Solo una débil cápsula y unos pocos ligamentos la sostienen, aunque los potentes músculos que la envuelven suplen esta deficiencia con una estabilidad dinámica. Dichos músculos, especialmente el deltoides, tiene un brazo de palanca muy corto, fruto de su necesaria adaptación a la posición bípeda. Lo que es importante de consignar, pues en condiciones en buena medida, la rehabilitación de sus lesiones, el deltoides. El hombro no es una única articulación, sino un complejo de muchas articulaciones, de las cuales la más importante es la articulación glenohumeral, en la que hay que considerar cada vez más frecuentes patologías debido al envejecimiento de la población y a la generalización de las prácticas deportivas. Por ejemplo, la articulación subacromial, que cada vez es más importante, la acromioclavicular y la articulación escapulotorácica, que mediante una serie de músculos une la escápula al tórax. En la anamnesis, el dolor del hombro es muy importante conocer la localización, la intensidad y el tipo de dolor, así como su posible etiología. ¿Por qué la etiología? Puesto que a menudo el dolor en el hombro es un dolor referido por una patología, por ejemplo por la cervical, que sigue el trayecto del músculo trapecio, o una patología cardíaca o una pulmonar. Hay que recordar que en la anamnesis general que la diabetes y el cáncer se asocian con frecuencia a rigidez en el hombro por capsulitis adhesiva. Y en la anamnesis tenemos que conocer el mecanismo, la dirección y la intensidad de la fuerza en la que se lesionó y también la impotencia funcional. Una patología del espacio subacromial suele producir dolor al realizar actividades que supongan manejar el hombro por encima de la horizontal y se expande característicamente hacia la inserción de la B deltoidea, o sea, sí, directamente a la B deltoidea. Una historia de debilidad muscular puede sugerir una lesión tendinosa o una lesión neurológica. En general, el dolor del hombro suele ser de carácter mecánico y de predominio nocturno, especialmente la patología del manguito de los rotadores. Las patologías agudas, traumáticas o no, suele obligar al enfermo a recoger el brazo afectado con el contralateral, o sea, así, y a no mover la articulación por contracturas reflejadas de todas las musculaturas que la envuelven. La exploración física y las exploraciones complementarias han de contribuir a determinar el diagnóstico.